Desde Colombia, desde el sur, desde la Universidad de Nariño. Por el placer de conversar y hacer la radio que quieres escuchar. Aquí comienza el espacio radial de Columna Abierta, donde la palabra se hace lucha desde los territorios para la transformación social. Sin anestesia, la rebelión despierta. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. Columna Abierta, comunicación crítica para tiempos críticos. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Muy buenas tardes, saludamos a esta hora a todas las personas que nos acompañan por la 101.1 Radio Universidad de Nariño en esta nueva emisión del programa Columna Abierta Incómodas. En esta tarde estoy acompañado de mi coequipera Ángela Martínez. Ángela, ¿cómo estás? Hola Vladimir, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias, Ángela. Pues ya para entrar directamente en materia, aprovechar este espacio lo más que podamos, pues vamos a ya introducirnos al tema de hoy, que es hablar de las perspectivas que hay sobre este tema del catastro que ha generado tanto debate y controversia actualmente. Para eso, pues hemos invitado y tenemos la participación, por un lado, voy a hacer la introducción de Robert Daza Guevara. Robert Daza Guevara, pues es actualmente senador de la República en el periodo 2002-2026. Robert Daza es ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad de Nariño y licenciado en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario de la Universidad Santo Tomás. Actualmente candidato a magíster en agroecología de la Universidad de Nariño. Senador Robert Daza, ¿lo escuchamos? Muy buenas tardes, Ángela. Muy buenas tardes, Esteban. Bueno, y también un saludo para todos los oyentes de Columna Abierta. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, senador Robert, por aceptar esta invitación. Y como decíamos, pues ya, Ángela, para entrar en materia, quisiéramos ya plantearle de una vez algunas cuestiones a nuestro invitado. Vale, muchas gracias, Vladimir. Bueno, pues contarle a nuestra audiencia que en efecto, como has mencionado, la idea de este programa es generar información y claridad sobre este tema del catastro multipropósito, que pues es una de las transformaciones más ambiciosas que ha intentado Colombia en las últimas décadas. Sin embargo, su implementación ha generado una mezcla, entre alivio, pero también preocupación, una fuerte controversia social por el impacto que ha generado, pero también creería yo, Vladimir, por la desinformación. Esa es la idea de que hoy tengamos dos invitados muy especiales para poder contar con una visión técnica, pero también con una visión política del asunto. En ese orden de ideas, senador, en sus palabras y para nuestra audiencia en lenguaje muy sencillo, ¿en qué consiste este tema del catastro multipropósito? ¿Qué significa para Colombia hoy? Bueno, hay que aclarar que el catastro multipropósito no es una ley. El catastro multipropósito no se está implementando ahorita con este gobierno. El catastro multipropósito es una política pública que, pues, o sea, la reglamentan varias leyes. Desde el 2015 por lo menos hay leyes, hay decretos, hay COMPES, hay resoluciones de el Instituto Agustín Codazzi, y yo creo que también pues el punto más famoso es el acuerdo, el punto número 1 del acuerdo de La Habana, donde allí se establece la necesidad de hacer este catastro multipropósito. Por ejemplo, en la ley 1753 del 2015, en el artículo 104 ya se habla del catastro multipropósito. En el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, ley 1955 del 2019, se habla del catastro multipropósito y allí se establecen los gestores catastrales, ¿no? Que pueden ser entidades privadas, pueden ser gobernaciones o en la mayoría de casos del país, las alcaldías municipales. Y también el caso que concita, digamos, hay que dar desatado toda esta movilización y bueno, debate a través de las redes, en el Congreso de la República, en diferentes escenarios,
incluso académico, es el artículo 49 de la ley 2294 del 2023, que es el Plan Nacional de Desarrollo de este presidente Gustavo Petro. En este artículo 49 se habla de la necesidad de hacer el ajuste de un rezago, del avalúo catastral, ¿no? Que en Colombia se carga, hay municipios que dan cuenta de por lo menos 26 años y la mayoría por lo menos 16 años de rezago en el ajuste del avalúo catastral, ¿no? Entonces, este artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, del actual Plan Nacional de Desarrollo, pues se lo desarrolla en la resolución 1912 del 2024, del 6 de diciembre del 2024, donde se adopta la metodología para la actualización masiva de los valores catastrales rezagados. ¿Sí? Y esta metodología pues la deben adoptar los gestores catastrales y ajustar y aplicar a las bases catastrales que se tienen en los municipios. Luego, entonces, en este momento no estamos en un escenario de el catastro multipropósito en sí. O sea, estamos en un escenario donde se está haciendo la actualización del rezago del ajuste que se tiene porque los municipios se descuidaron, los gobiernos nacionales, el Instituto Agustín Codazzi, se descuidaron en hacer ese ajuste del avalúo predial, tanto urbano como rural, que debería estarse haciendo anualmente. Y es por eso que en este momento, pues, o sea, hay unos impactos bastante grandes porque ya en los ajustes, bueno, la metodología cualquiera que sea, el Instituto Agustín Codazzi ha propuesto una metodología para que los gestores catastrales hagan ese ajuste, pero con 16 años de mínimo, 16 años de ajuste catastral, genera como los impactos en los avalúos y luego, pues, o sea, ya en el pago del catastro, que es lo que ha resultado, pues, en paros, movilizaciones en el departamento de Boyacá, en el departamento de Santander, en el departamento del Tolima y muchísima conmoción y preocupación en otros departamentos, como en el departamento de Nariño, que si bien, o sea, no hay casos, digamos, o sea, tan alarmantes, porque en el departamento de Nariño los predios promedio del sector rural son menos de 1 hectárea. Entonces, la gente pagaba, por ejemplo, en San Pedro de Cartago, estuvimos el domingo y nos decían que había un caso de un señor que él estaba pagando, creo que 17,000 pesos de catastro y le llegó 70,000 pesos. Eso es una multiplicación bastante grande, ¿sí? Del pago catastral. Y precisamente yo creo que pues eso es lo que hay que ajustar porque hay leyes que determinan la fijación del pago del avalúo catastral, ¿no? Entonces, en resumen, en esta primera pregunta, el catastro multipropósito es una política pública que está desarrollada en varias leyes, en varios decretos, en documentos COMPES, en resoluciones del IGAC, en el punto 1 del Acuerdo de La Habana, y que, pues, o sea, no se ha hecho en Colombia. En Colombia apenas se iniciaron con unos municipios pilotos, se ha venido avanzando. El catastro multipropósito es digamos, es un sistema de información de la tierra basado en el predio que va más allá del catastro fiscal, ¿no? Tradicional, que es el que en este momento nos tiene conmocionados. El catastro multipropósito tiene que la parte física, es decir, la identificación y la medición del predio, la parte jurídica, es decir, en qué situación se encuentra el predio jurídicamente, la parte económica, bueno,
en qué se está, cómo se está haciendo el avalúo del predio, y en la parte social y ambiental, ¿no? Que tiene que ver con el ordenamiento territorial y el uso de la tierra, ¿no? El catastro multipropósito es un instrumento que se necesita para el cierre de brechas, sobre todo de la parte agraria en Colombia, en cuanto tiene que ver a la tenencia de la tierra. El catastro multipropósito lo que busca es identificar, por ejemplo, la apropiación indebida de baldíos, ¿no? Que de acuerdo a información que se tiene, incluso en la sentencia de la Corte, manifiestan que son cuando menos 9 millones de hectáreas en Colombia que están apropiadas indebidamente de baldíos de la nación, y que los baldíos, recordemos, ¿no? Que en la Constitución dicen que únicamente se los pueden titular a familias campesinas. De la misma manera, también el catastro multipropósito va a servir para que las grandes superficies, los grandes tenedores de tierra en Colombia, que son un porcentaje muy poquito que tiene la mayoría del territorio nacional, también ellos hagan una tributación justa, ¿no? Que en el momento no la están haciendo. Entonces, el catastro multipropósito es una herramienta, sí, muy importante para que haya una reforma agraria objetiva y una reforma agraria justa en Colombia. Gracias, senador Robert. Justamente con el tema de los avalúes es donde ha surgido mucha polémica, hasta el punto de que se ha escuchado o hemos leído que muchos campesinos temen que los nuevos avalúos los obliguen a vender sus tierras con el fin de poder pagar este impuesto. Desde su punto de vista, ¿usted cómo cree que se puede evitar que este impuesto predial se convierta en una forma de despojo indirecto? Bueno, yo creo que hay que hacer un diálogo, ¿no? Entre los dueños de los predios, el municipio en cabeza del alcalde, la administración municipal y los consejos municipales, ¿no? Porque si bien el ajuste de los avalúos, pues seguramente serán unos ajustes que, como les dije, van a ser, eh, creo yo, pues, o sea, bastante altos, porque un predio, por ejemplo, que hace 16 años valía 1 millón de pesos, con seguridad el día de hoy ese mismo predio fácilmente puede estar valiendo 10 millones de pesos, ¿sí? O sea, el precio de la tierra se ha incrementado muchísimo, ¿no? Y entonces no es lo mismo pagar un catastro sobre 1 millón de pesos que pagar un catastro sobre 10 millones de pesos. Obviamente allí va a haber un impacto bastante grande. Pero el diálogo que tiene que haber entre administración municipal, los dueños de predios, los consejos municipales, con la asesoría técnica del Instituto Nacional Agustín Codazzi, que ellos ya están dispuestos a asesorar y a orientar la forma como se puede llegar a los acuerdos para estos pagos de catastros. Se lo logró en el paro de Santander, donde en cabeza del gobernador se han hecho mesas técnicas para hacer toda esta revisión de ajustes de rezago catastral y la aplicación de la fórmula de los gestores catastrales, ¿no? Mire que aquí hay una situación, ¿no? El ajuste no puede ser un ajuste caprichoso. El ajuste el ajuste del avalúo de todo este rezago tiene que estar mediado por una metodología, ¿no? Eso está contemplado en la resolución 1912 del 2024, que pues determina la metodología para el ajuste del rezago catastral del 2025 por una única vez, ¿sí? O sea, porque se supone que de ahí en adelante los ajustes catastrales tendrán que hacerse año a año por lo menos, ¿no? Entonces, allí hay una metodología, y esa metodología tiene que ver con visitas técnicas que se haga predio a predio
para verificar el uso del suelo, para verificar el acceso que tiene a través de vías de comunicación secundarias, primarias, terciarias, la disponibilidad de servicios públicos, de energía eléctrica, de agua, de conectividad, bueno, si es el uso es agrícola, si el uso, bueno, ya es de turismo, bueno, etcétera, etcétera. En la metodología tienen que determinar, digamos, o sea, este tipo de usos y en la metodología y precisamente, digamos, o sea, esos elementos son los que van a determinar de acuerdo a la región y de acuerdo a la zona, cómo tiene que ser el ajuste, ¿no? Un ajuste justo de ese avalúo catastral. Pero ya para el pago del catastro en este 2026, tienen que las administraciones municipales tener en cuenta la ley 1995 del 2019 y la ley 44 del 1990 que fijan el límite al impuesto predial del 50% con respecto del año anterior y que, bueno, esto es para hectáreas de menos, para predios de menos de 100 hectáreas y un límite del 100% para hectáreas, para predios superiores de 100 hectáreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría de predios en el departamento de Nariño, si en el caso de San Pedro de Cartago, por ejemplo, que le comentaba, si el señor pagó 1,700 pesos el año pasado, pues él no puede pagar más de 2,250 pesos en este año y no 70,000 pesos, pues, como le subieron al catastro. Entonces, esa orientación de tipo técnico es la que tienen que recibir los consejos municipales y las administraciones municipales y los dueños de los predios también tienen que conocer que por lo menos esta clave, ¿no? O sea, que si el catastro le llega más del doble de lo que está pagando, pues entonces el municipio, pues, o sea, lo está tumbando, digámoslo en estas palabras, sea por ignorancia, bueno, o sea porque quieren hacerlo con pleno conocimiento, pero los dueños de predios deben tener la plena seguridad de que si el año pasado pagaron, por decir algo, 1,000 pesos de catastro, en este año no les puede llegar más de 1,500, es decir, la mitad más de lo que pagaron ahora. Eso está establecido en la ley y esas son herramientas que la gente debe conocer para tratar de salirle al paso. Muchas gracias, senador Robert, nuevamente. Y aprovechamos en este momento para darle la bienvenida a nuestro otro invitado. Él es Johan Andrés Avendaño Arias. Él es geógrafo, ingeniero catastral y geodesta, especialista en análisis de políticas públicas, magíster en territorio, espacio y sociedad y doctor en geografía, desarrollo, territorio y sociedad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Actualmente director nacional de investigación y prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia y tiene más de 20 años de experiencia en planeación, gestión territorial y catastro. Además es líder del grupo de investigación en geomática del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Doctor Johan Andrés, le damos entonces una cordial bienvenida a este espacio. Vale, pues muy amable, buenas noches, un saludo para ti, para todo el equipo, a todos nuestros escuchantes de la radio de la Universidad de Nariño, a cada una de las personas que se encuentran allí y pues un saludo muy especial a nuestro senador, que es muy buena hora y de una manera muy genial, pues nos está ilustrando con un conocimiento muy profundo. Me siento pues muy bien representado por la elocuencia y la claridad en términos catastrales y fiscales con las que nuestro senador está poniendo también el diálogo contemporáneo sobre esta situación fiscal y catastral del país. Muchas gracias para ti.
Gracias, doctor Johan. Le saluda Ángela Martínez del equipo Columna Abierta Incómodas, nuevamente con la bienvenida. Pues para seguir enriqueciendo nuestra conversación en línea de lo que venía comentándonos precisamente el senador, de cómo este catastro multipropósito pues se convierte en un instrumento, nos decía él, de cierre de brechas en la tenencia de la tierra que históricamente ha existido en Colombia. Yo quisiera preguntarle, Johan, ya desde un punto de vista un poco más técnico, ¿cómo garantiza el IGAC que el catastro multipropósito no sea una herramienta meramente recaudatoria, sino que realmente nos sirva para el ordenamiento territorial y para el cierre de esas brechas? Bueno, Ángela, gracias a ti, buenas noches. Pues mira, lo primero es que estamos garantizando el cuarto proceso catastral y es el de difusión. Es muy importante porque haz de cuenta que uno tenga una biblioteca muy buena, pero yo esa biblioteca no se la presto a nadie. Entonces, cuando se presentan todos los cambios normativos sobre catastro, a nosotros como autoridad geográfica y catastral nacional nos ponen una cuarta tarea y es que la información es buena, pero la información ¿para qué? Entonces, la información catastral está disponible de manera abierta en la plataforma de Colombia en Mapas, que está de manera gratuita. Se puede acceder en el portal de el IGAC, www.igac.gov.co, a través de todas nuestras redes sociales, en Twitter, X, Instagram, Facebook, pueden encontrar toda nuestra información y pueden descargar información gratuita. Esto es clave porque el catastro multipropósito no solamente es una base de datos de predios. El catastro multipropósito, ¿qué es también? Es información precisa sobre la forma de la tierra. Es información, como decía nuestro senador hace un momento, sobre el potencial agrícola y pecuario que tienen las tierras del país, las tierras rurales. Es una información económica sobre el valor del suelo urbano y rural, sobre la relación de la tenencia en la tierra y así un conjunto de variables. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que esa información realmente sea multipropósito y se pueda usar? Pues contándole a los colombianos, a las colombianas, que a través de todos los portales del Instituto Geográfico, todos podemos acceder a esa información de manera gratuita, de manera libre, teniendo internet, y que, por ejemplo, los alcaldes, si van a hacer su plan de ordenamiento territorial, no tienen por qué pagar a un consultor privado para que le entregue cartografía base del municipio. ¿Por qué? Porque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en este momento entrega la cartografía oficial del país actualizada en más de un 70%. Porque el Instituto Geográfico también entrega de manera gratuita y abierta los estudios de suelo de las zonas rurales del país en una escala semidetallada, es decir, en una escala 25.000, donde tú puedes ver con un nivel de detalle las dinámicas veredales, también para el 75% del país. Entonces, el catastro, si bien sirve para los municipios en términos fiscales, para que sepamos cuál es la relación de la tenencia y los cobros que debemos hacer, hay otro conjunto de información que sirve para hacer ordenamiento territorial. El ejemplo que les quiero contar es el siguiente. Si ustedes se van ahorita a un almacén grande de cadena a comprarse un televisor para el mundial, lo primero que ustedes tienen que hacer en su casa es ver qué tan grande es el tamaño de la sala o qué tan grande es el tamaño de la habitación. Porque si de pronto uno va y se excede y compra un televisor de 60 pulgadas, pues de pronto no cabe ese televisor en la habitación. Entonces yo tengo que conocer las medidas de mi sala, las medidas que tiene mi habitación. Es decir, que el catastro multipropósito me entrega información para poder planear el territorio. El catastro multipropósito me sirve para conocer las dimensiones prediales, para que yo pueda tomar una decisión, para que los alcaldes puedan hacer sus planes de ordenamiento territorial y un conjunto de información que quiero contarles ahorita en algún momento. Vale, Johan, muchísimas gracias. Bueno, en esta misma línea quisiera preguntarle al senador precisamente sobre la manera, digamos, cómo se ejecuta todo ese estudio técnico y la participación que han tenido las comunidades desde la representación que tiene el senador Robert Daza, cómo están participando estas organizaciones campesinas en la validación de estos datos que nos mencionaba Johan y si finalmente se está escuchando al campesinado en el territorio. Bueno, Ángela, yo quisiera antes de contestar esta pregunta manifestar lo siguiente, ¿no? A propósito de este ajuste del rezago
catastral que se está presentando ahora, pues, y está causando tanta polémica, sobre todo por eh, el incremento exagerado en algunos casos, que lo hemos logrado comprobar de los avalúos del recibo que ya le llega al dueño del predio. Se ha tratado de aprovecharlo en la ¿Qué coyuntura pregunta, Casper? electoral y se le está echando la culpa al presidente Petro, incluso manifestando que el presidente Petro pues está recaudando impuestos de los predios, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que el recaudo que se hace del impuesto predial llega a las finanzas del municipio. Eso no se lo utiliza por parte de la presidencia de la República ni de la nación. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro para los oyentes. El recaudo que se hace de este catastro va a las finanzas municipales, ¿no? Entonces, o sea, mal haría pues el presidente Petro en dar esa orientación, pretendiendo, bueno, que aumentar el presupuesto general de la nación cuando no es así. El, lo otro, pues, o sea, que el que usted me pregunta del avance del catastro multipropósito, mire, hay una complejidad en todo el desarrollo del catastro multipropósito y eso depende también de los territorios o de las zonas donde se haga, ¿no? Se inició por la costa Caribe. En la costa Caribe es un territorio donde hay, hay latifundios, donde hubo despojo de tierras a los campesinos por parte de los actores armados y pues hay muy poco minifundio. Entonces, en estos territorios, la validación o la socialización, por ejemplo, de esto del catastro multipropósito, es un poco diferente a la que puede haber como en departamentos como Nariño, Antioquia, Boyacá, donde somos el Cauca, incluso departamentos minifundistas, y que pues la afluencia seguramente de los campesinos se multiplica de manera exponencial. En el departamento de Nariño realmente, pues o sea, tengo entendido, pues no sé si esté equivocado, todavía no se avanza en, qué es, en acciones hacia el catastro multipropósito, ¿no? Porque el catastro multipropósito, de acuerdo a la metodología que se aplique, tiene unos costos bastante onerosos, bastante elevados. Y el departamento de Nariño, en cuanto a tenencia de tierra, tiene una complicación bastante grave porque los predios, por lo menos, o sea, en la situación de conocimiento práctico que yo conozco, por experiencia, en la zona norte de Nariño, muy poca gente, por ejemplo, tiene escritura pública, es decir, título. La mayoría de gente está en documentos de compraventa, otros están en posesión, sí, venta de palabra, etcétera, etcétera. Y eso es una situación bastante compleja, por ejemplo, para hacer y desarrollar en la práctica el catastro multipropósito. Que tenga que hacérselo, pues seguramente tendrá que hacérselo, porque el propósito de esta propuesta del catastro multipropósito es asegurar jurídicamente la propiedad que haya que asegurarla, ¿no? O sea, la propiedad particular, pues, o sea, lo que ya es territorios indígenas, territorios afros, pues ya es otra cosa, pero por lo menos, o sea, los predios de las comunidades indígenas, hay que hacer todo ese proceso de titulación y lastimosamente, pues, la reforma agraria no avanza, ¿no? Ahora estamos nosotros a un paso de lograr la ley ordinaria de la jurisdicción la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que sería la que le da a los jueces las herramientas jurídicas para la titulación. Esperamos pues a que de manera más
pronta, no más efectiva de los predios, pero no se ha podido avanzar en esa jurisdicción agraria. Bueno, seguramente se lo logre, si no en este periodo, en el siguiente periodo. Pero lo que yo quiero decirle, Ángela, es que la validación y la socialización depende del territorio donde se haga. En el departamento de Nariño, que yo sepa, pues, o sea, no ha habido, seguramente el doctor Johan Avendaño me corregirá, no ha habido todavía estos encuentros y pues realmente no tengo respuesta de cómo se irá a realizar el catastro multipropósito en el departamento de Nariño por la situación predial, pues, o sea, que yo le manifiesto tan compleja que existe. Gracias, senador Robert. Doctor Johan, en consonancia con lo que nos está comentando el senador, queríamos plantearle también dos cuestiones. La primera es que la ciudadanía ya denuncia incrementos del valor predial e incluso de un 500% en algunos casos en algunas zonas del país. Y en este sentido queríamos que usted nos explique un poco cómo se realiza el estudio para saber si el avalúe es un error, como se muestra en algunos medios, o es más bien fruto de una inadecuada valoración de la tierra. Y también anexa a esta pregunta, pues, que usted nos pueda explicar un poco cómo, cómo es el modelo de valoración masiva. Ok, vale. Y entonces, bueno, dos cosas también para responderle a nuestro honorable senador. Y es que sí, ciertamente todavía en el departamento de Nariño, todavía estamos avanzando para, digamos, en el marco de los municipios que se están acercando. Principalmente tuvimos un ejercicio durante el año 2025 en el municipio de Tumaco, en el área urbana y luego posteriormente en el área rural, teniendo en cuenta, digamos, allí se hizo, digamos, de la mano con el programa de financiación de USAID, de cooperación de Estados Unidos, y teniendo en cuenta, pues, digamos que allí tenemos unas tierras colectivas. Eso es un reto bien interesante y tiene que ver también con el hecho de la participación comunitaria que preguntaban ustedes hace un rato, y es que, pues claro, yo no puedo entrar a la casa de nadie sin la autorización, y eso hizo pues que tuviéramos un diálogo bien valioso con ese consejo comunitario que se encuentra allí en el Alto Mira, si mal no recuerdo, y pues ahí tuvimos una parte de catastro bien interesante. Entonces, eso por un lado que quería comentarles, y pues algunos municipios también que están, digamos, un hito nomás que está pegado a, en el límite con el departamento del Cauca. Bueno, ahora sí entonces, bueno, sobre el fantasma, digamos, que se está promoviendo sobre el incremento. Entonces, bien amablemente nos explicaba hace un momento nuestro senador. Y es que el ejemplo que les voy a poner es el siguiente. Facebook se abrió, supongamos, en el año 2010. Y entonces yo busco a Angélica o a cualquiera de nuestros comunicadores y tienen la foto del año 2010 y estamos en el 2026. Entonces, si yo me encuentro con Angélica hoy, yo le digo a Angélica, oye, ¿cómo sigues de guapa? Igual que hace 16 años. Y pues muy bien. Es posible que los predios tengan un montón de cambios en los últimos 16 años. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente cuando en el catastro se analizan los datos que nosotros tenemos allí, cuando no se ha actualizado en los últimos 16 años y yo sigo viendo la foto vieja del Facebook de hace 15 años, 20 años, 18 años, pues el impuesto que yo le estoy cobrando es sobre la imagen que yo tengo de ese año pasado. Entonces, indudablemente, por actualización, digamos, del índice de indexación de los precios, o bien porque el predio tuvo mejoras, porque hubo una construcción de mayor área, porque hubo una mejora de la fachada, porque se mejoraron los materiales, obviamente el predio, la construcción, no solamente se valorizó en sí misma por ser, digamos, un bien mueble, sino porque mejoraron sus condiciones. Entonces, claro, como el catastro, hubo gobiernos, 4 gobiernos que no pusieron atención, tenía la foto vieja del Facebook del año 2010. Cuando se actualiza actualmente, entonces ya me ven a mí, a Johan, me ven mucho más robusto, me ven entonces cachetón, me ven canoso y me dicen, Johan, pero usted tiene hoy otras cualidades diferentes.
Si a mí un seguro me va a cobrar hoy, me va a cobrar con otras condiciones. Entonces, efectivamente, sí se actualizaron los valores sobre los predios. Es un hecho real. Sí se actualizaron los valores porque al no haber actualizado la foto del Facebook, es decir, al no tener los datos catastrales más recientes, al traerlos a valor presente, efectivamente estamos teniendo la foto contemporánea de Instagram o de TikTok que la persona tenía. Ahora bien, hasta ahí se acaba la tarea del IGAC o de los 45 gestores catastrales. Con eso terminamos porque nosotros somos una instancia técnica que valida las condiciones físicas, que son las que estoy hablando, las condiciones jurídicas que nos las estaba explicando nuestro senador ahorita sobre las relaciones de tenencia de la tierra o las condiciones económicas que tienen que ver con los valores del suelo de los que yo estaba hablando. Ahí se acaba la función del IGAC. ¿Qué hacemos nosotros? Bien lo decía nuestro senador hace algunos minutos, entregamos una base a las alcaldías municipales. Y las alcaldías municipales toman una decisión. ¿Qué entregamos nosotros? Avalúos comerciales. Y la ley dice que cada municipio determinará un porcentaje para considerar el avalúo catastral de cada predio, que debe ser como mínimo el 60% de ese avalúo, del avalúo comercial. El avalúo catastral puede ser el 60%. Entonces, como bien lo dijo el senador, si una casa valía 100 millones en el ámbito comercial, solamente puede valer en términos catastrales 60 millones o 70 millones, es decir, el porcentaje del 60 al 100%. ¿Quién decide eso? El alcalde en su estructura administrativa, teniendo en cuenta que el estatuto tributario aprobado por el Consejo Municipal o por la alcaldía nos dice allí qué ocurre. Y ya explicaba el señor senador, pues que efectivamente luego cada año con esa base catastral, pues según la destinación económica, comercial, residencial o la que corresponda, pues se va a cobrar un impuesto sobre ello. Entonces, bueno, esa es la primera parte que estamos ratificando. ¿Qué ocurre en la segunda? Y tiene que ver con los valores masivos. Esa metodología no es una metodología inventada en este momento, es decir, no es propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, es una metodología que en Colombia se lleva haciendo por más de 30 años y no es una metodología colombiana, es una metodología internacional avalada por las instituciones que validan los acuerdos sobre estimación de los valores del precio urbano y rural. ¿Por qué debe hacerse masiva? Porque Colombia tiene mucho más de 15 millones de predios. Si nosotros visitamos uno a uno los predios, tendríamos que hacer avalúos puntuales y tendríamos que incurrir en todos los costos que ello representa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la valoración masiva y la valoración puntual? La valoración puntual, efectivamente, se hace para conocer las especificaciones de cada predio, principalmente cuando el propietario va a hacer una transacción privada. Es ahí la naturaleza de la valoración puntual. Existen 4 métodos que están reglamentados por una resolución que se denomina la resolución 620, emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Allí mismo también se aclara la valoración masiva. La valoración masiva lo que busca es congregar características similares para generar zonas, y la teoría económica nos dice que en la medida que yo tengo condiciones similares, yo le asigno unos valores apropiados a cada uno de los predios porque se parecen entre ellos mismos. Entonces, para las zonas urbanas tengo unas características y para las zonas rurales tengo otras. Por ejemplo, en el área rural yo debo tener en cuenta el tipo de vías, las pendientes, el acceso a agua. Y en la zona rural, en las zonas, eso era lo rural. Y en las zonas urbanas, por ejemplo, debo tener en cuenta la accesibilidad también a vías principales, a equipamientos, el acceso a servicios públicos. Si yo tengo zonas que congregan condiciones similares, creo una zona física de condiciones similares. Y reitero, la hipótesis es que si se parecen entre ellos, el comportamiento del valor de la tierra va a ser homogéneo, porque en ese compacto, ¿qué va a diferenciar el valor? Las características individuales que tenga cada casa. Todos estamos en la misma zona. Ustedes, todos los que estamos en esta entrevista, vivimos en una zona que tiene condiciones similares, en el mismo barrio, las mismas vías, los mismos servicios públicos, el mismo estrato socioeconómico. Pero resulta que Angélica es nuestra chica gomela y Angélica tiene una casa que tiene una tienda en el primer piso y tiene 4 pisos construidos, mientras que Johan tiene una casa de 2 pisos. ¿Va a valer más la casa de Angélica? Claro que sí, porque tiene una destinación económica comercial más un área construido más grande.
El valor del suelo, el piso va a valer exactamente lo mismo, el metro cuadrado va a valer lo mismo. ¿En qué se diferencia? En el área construida y en la destinación. Entonces lo que hacemos nosotros es identificar elementos comunes para esas áreas homogéneas para poder zonificar las zonas urbanas y las zonas rurales del país y luego teniendo en cuenta las características individuales, como por ejemplo el área construida o alguna característica, multiplicamos esos factores y de ahí es donde salen los avalúos individuales que le entregamos luego nosotros a las alcaldías municipales para que posteriormente ellos, a partir de sus estatutos tributarios, puedan tomar a bien la asignación de los impuestos prediales. Gracias, doctor Johan. Bueno, para ir cerrando esta entrevista con nuestros invitados, en respeto a sus tiempos que muy amablemente han dispuesto para compartir con nosotros, quisiéramos preguntarle para el cierre al senador Robert Daza. Usted mencionaba que precisamente el catastro multipropósito es un compromiso del Acuerdo de Paz de La Habana. ¿Usted cree que realmente estamos cumpliendo con la paz y qué avances reales ve usted en el Congreso para que este compromiso, sobre todo en el cierre de brechas en la tenencia de la tierra, sea una realidad, senador? Bueno, gracias, Ángela. Mire, antes, a propósito de lo que menciona el doctor Avendaño, yo creo que la comunidad, ¿no? Y los dueños de los predios, tanto urbanos como rurales, deben tener en cuenta que la tributación es una obligación de todo ciudadano sobre las actividades económicas que se tiene, si sea pequeña, sea mini, pequeñas o grandes, ¿sí? Y obviamente, pues, o sea, la tributación en este gobierno se la ha tratado de colocar en un escenario de justicia tributaria, es decir, que la tributación sea, bueno, digamos, equitativa, no igual, sino sea equitativa tanto para pequeños, para medianos como para grandes. Sí, y este tema del ajuste, ¿no? De este rezago catastral, algún día tenía que hacerse y tenía que afectar la tributación, es decir, el pago del impuesto catastral. Si eso no se hace, en algún momento al propietario le va a salir. Es decir, por ejemplo, si hay una finca que, vuelvo y repito, bueno, que valga, por decir algo, 1 millón de pesos, que estaba avaluada por 1 millón de pesos hace 20, 15 años, ¿sí? Y la va a vender ahorita y bueno, y la venta en la escritura pública le sale ya, bueno, que no es 1 millón, sino 20 millones de pesos. También, o sea, le van a aplicar allí esto que se llama, bueno, bueno, no recuerdo en el momento cómo es, pero ganancia ocasional, que creo que yo es el 15%, por ejemplo, de la, de lo que vale el predio más allá de lo que está, digamos, avaluado. Entonces, o sea, por algún lado el propietario le toca de hacer ese ajuste. Si se hace el ajuste, pues seguramente ya la venta comercial respecto del avalúo catastral, pues o sea, no va a ser superior al 40% como lo establece la ley y pues o sea, ya no le aplicarán ese 15% hasta el 19% de ganancia ocasional. Entonces, mire usted que es necesario, por cualquier circunstancia, es necesario hacer ese ajuste de ese rezago del avalúo catastral, ¿sí? Por otro lado, ya frente al catastro multipropósito, se ha ido creando como una narrativa negativa frente al catastro multipropósito, ¿no? Nosotros como país pues siempre avanzamos y pretendemos es hacia el desarrollo, es decir, a tener unas mejores condiciones de infraestructura, tener unas mejores condiciones para las actividades económicas, para la comercialización, para la producción, etcétera. Y eso tiene que ver con el catastro multipropósito, ¿sí? Tiene que ver con el catastro multipropósito. El catastro multipropósito es el que va a determinar el origen, por ejemplo, real de la propiedad, ¿sí? Que es un problema que tenemos acá en Colombia. Y por eso precisamente
en el Congreso de la República, sobre todo en el Congreso de la República, y los gremios y sobre todo la SAC, bueno, y los terratenientes se oponen al catastro multipropósito porque hay, hay un sinnúmero de predios, de grandes predios, que no tienen la aclaración ni de los linderos ni de el origen de la propiedad. Sí, ustedes saben que en esta ley 1448 de la ley de víctimas, por ejemplo, se habla un poco como de esta clarificación, pero no ha sido posible desarrollarla porque hay fuerzas de poderes económicos que no han dejado que se desarrolle. El catastro multipropósito, los propietarios, los pequeños propietarios, no tienen y no tenemos, que yo me incluyo allí, por qué verlo como una herramienta que nos va a afectar negativamente. Al contrario, es una herramienta que va a permitir el desarrollo y el progreso del campo, porque allí se va a hacer la identificación, como decía el doctor Johan Avendaño, o sea, se va a hacer la identificación de las condiciones reales en las cuales se está desarrollando la vida campesina, por ejemplo, ¿sí? Si tienen el acceso adecuado, por ejemplo, por vías de comunicación, si tienen servicios públicos adecuados, si tienen cercanía con los centros de consumo donde puedan vender sus productos. Entonces, mire, o sea, toda esa información es una información que le va a servir al campesinado para mejorar su vida, para el bienestar del campesinado, para hacer las propuestas de asociatividad o de producción individual, para tener unas herramientas para tomar unas decisiones que le puedan servir para mejorar su vida. Desafortunadamente se le hace propaganda negativa al catastro multipropósito, pero yo creo que eh, eh, no hay mal que por bien lo venga, pues dice el dicho. Yo creo que en esta coyuntura se ha logrado hacer una pedagogía excelente. Si yo, por ejemplo, estos temas, o sea, poco los manejaba, o sea, casi no los manejaba, pero ya, o sea, nos tocó con nuestro equipo de ponernos a estudiar, de ponernos a averiguar para responderle a la gente las peticiones, las solicitudes que hacían. Y pues, o sea, por eso nosotros tenemos la capacidad de dar esta información, incluso de participar en debates en el Congreso de la República, ¿sí? Entonces, Ángela, para terminar, pues el llamado es a que eh, nos enteremos un poco más. A mí me ha parecido una cosa muy importante porque el Instituto Nacional Agustín Codazzi era una institución que la teníamos casi como alejada, digamos, de la vida cotidiana, y mire usted que hoy es la que está resolviendo toda esta falta de información y está resolviendo estos problemas que se han generado, yo digo por ignorancia, en la mayoría de municipios del país, y que tienen que corregirse, pues, ¿y quién está ayudando a corregir? Pues el Instituto Agustín Codazzi. Pues yo le agradecería al doctor Johan Avendaño tener la posibilidad de pronto de alguna conversa en alguna oportunidad en estos días para hacer digamos, una actualización de cómo se está trabajando este catastro multipropósito en el departamento de Nariño, porque con seguridad este tema va a ser un tema que hay que seguirlo dialogando y conversando desde las comunidades campesinas y pues, o sea, ¿qué más que nosotros que tenemos ese contacto con asociaciones, que tenemos ese contacto con liderazgos campesinos para poder hacer esa pedagogía y tener la posibilidad de esa interacción que se necesita, pues, o sea, para abrazar el catastro multipropósito como una herramienta que nos va a permitir hacer, como les decía al comienzo, una reforma agraria integral y popular y que, pues, o sea, los campesinos seamos los que salgamos beneficiados de esta herramienta que nos está brindando y proponiendo el Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Vladimir. Y por supuesto, bueno, encantado de conocerlo, doctor Johan Avendaño.
Gracias, senadora, a usted por su participación, por su tiempo y por supuesto nos unimos a la invitación que hace el senador para fortalecer este proceso pedagógico con las comunidades. Para terminar, finalmente, doctor Johan, ¿qué soluciones o alternativas podemos proponerle a los ciudadanos que tengan inconvenientes o observaciones frente a ese proceso y cuál es la invitación concreta a participar activamente y facilitar precisamente la implementación de esta herramienta para ese cierre de brechas que propone? Bueno, muchísimas gracias. Pues me sumo a lo planteado también por nuestro senador, y es que el ejercicio se hace legítimo en tanto las autoridades locales abran la participación comunitaria. O sea, eso es fundamental. Esto no es un proceso cerrado, vetado, no, en absoluto. El catastro multipropósito tiene un alto componente de participación social y de organizaciones indígenas, campesinas, de negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Entonces, estar muy atentos a las redes sociales del Instituto Geográfico, en Facebook, en Instagram, en X, porque allí va apareciendo la programación. Nosotros tenemos una dirección territorial allí en Pasto, en Nariño, y nuestra dirección territorial a través de la Universidad de Nariño justamente ha promovido algunos espacios de diálogo. Entonces, estar atento de nuestros canales institucionales, los diálogos con la dirección territorial, con la Universidad de Nariño, con el Departamento de Geografía. Estamos haciendo unas actividades de escuelas interculturales que tienen que ver con la formación comunitaria para que la gente pueda adquirir algunos conocimientos para ser gestores comunitarios o reconocedores prediales, asistir a todos los espacios de diálogo social donde vamos a contar cómo se va a hacer la avanzada. Por supuesto, señor senador, con el mayor de los gustos vamos a estar aquí con las puertas abiertas para que tengamos un diálogo más preciso, para comentarles. Me comprometo también a compartirles un documento a través de nuestro apoyo en comunicaciones sobre la concentración y la fragmentación de la tierra en Colombia. Tenemos un capítulo también especial para Nariño, donde se pueden analizar los datos a 2025. El lanzamiento va a ser este domingo a las 2 de la tarde en Bogotá, en Corferias. Aún así, pues vamos a compartirles a todos ustedes el documento digital para que puedan masificarlo, analizarlo y, por qué no, incluso podemos tener una próxima sesión digital. Entonces, les invitamos a que sigan nuestras redes y que conozcan pues la política de catastro multipropósito. Y bueno, agradecerles a todos, Vladimir, Angélica y senador, muchísimas gracias por todo el proceso. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Johan, a usted también por su tiempo. Bueno, despedimos con esta pregunta a nuestros invitados. Creo, Vladimir, que quedan muchas claridades, pero también cosas sobre el tintero, ¿no? Hemos tenido la explicación desde el punto de vista técnico, también la vista desde la representación de nuestras comunidades campesinas. Creo que hay mucha tela por cortar, pero también es necesario invitar a nuestra audiencia a buscar información clara y verídica sobre este tema que ha generado mucha controversia, creo yo, Vladimir, porque hay mucha información imprecisa que se difunde rápidamente y puede generar obstáculos para la implementación de una herramienta que, como puede tener un impacto quizás inmediato, también a largo plazo puede significar un crecimiento importante para Colombia. Sí, Ángela, pues por enésima vez nosotros constatamos esta desinformación que muchas veces genera estas alertas, genera estas polémicas, genera unos debates que se resuelven justamente, y es lo que intentamos hacer en este espacio, pues a través de unos conceptos técnicos, a través de unas explicaciones que puedan ser muy útiles para la población. Y por supuesto reiteramos esta invitación que hacía el doctor Johan a que la ciudadanía esté atenta, no solo de las redes sociales, sino de todos los canales de información a través de los cuales puedan enterarse más a fondo de esta y otros asuntos claves pues para la economía también popular. De esta manera, pues Ángela, creo que ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos como siempre a Arbey Enríquez, director de la radio Universidad de Nariño. En esta ocasión nos acompañó el amigo Leo Vivas en el control técnico y nosotros los esperamos y las esperamos en 8 días en una nueva emisión de Columna Abierta Incómodas. Feliz noche. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales. Nosotros somos Columna Abierta Incómodas, comunicación crítica para tiempos críticos. Chau, chau. Estás en la frecuencia de lo que no te cuentan. Columna Abierta.
refrescando la memoria y activando el presente. Ya volvemos. Porque la información es un derecho y la organización nuestro deber. Escúchanos todos los miércoles por la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño a las 6 p.m. Columna abierta, comunicación crítica para tiempos críticos. No puedo entenderlo, porque nos callan, nos matan, nos quieren y cierran la gente de mente consciente que anhela un mundo mejor. Desde Colombia, Desde el sur, desde la Universidad de Nariño. Por el placer de conversar y hacer la radio que quieres escuchar, Aquí comienza el espacio radial de Columna Abierta. donde la palabra se hace lucha desde los territorios para la transformación social. Sin anestesia, la rebelión despierta. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. Columna abierta, comunicación crítica para tiempos críticos. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.